Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante y me da mucho gusto tenerlos hoy, esta noche aquí, nuevamente en este programa Entre Amigos, que está dedicado a ustedes, a la comunidad migrante, a los temas que a ustedes les interesan y les preocupan. Como cada semana me acompañan Abel Domínguez, el editor de la página www.conexionmigrante.com. Abel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y también me acompañan Selene Tapia, quien es la editora de audiencias, es la encargada del Centro de Atención al Migrante y quien pues está a cargo del equipo que contesta sus llamadas, sus mensajes, sus WhatsApps con dudas o consejos que necesiten para trámites, procesos y asesorías que son urgentes para la comunidad migrante. No se olviden que nos pueden contactar, bueno, ya sea por las redes sociales, pero también nos pueden marcar al 5255 5211 5814 o enviarnos un mensaje de WhatsApp o también llamarnos al 5255 45 60 59 42. Perdón, Selene, ya ni te dejé hablar. Muy buenas noches, perdón. Buenas noches. También, bueno, recordarles que se pueden inscribir a nuestra membresía Amigos de Conexión Migrante. Es una membresía gratuita y en la que tendrán accesos a diferentes beneficios, entre ellos a Wikimigrante, este gran buscador de trámites, de procesos y asesorías que hemos desarrollado en Conexión Migrante para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ha traído de un ala este año y es la posibilidad de una reforma migratoria en Estados Unidos que pueda darle certidumbre legal, económica a millones de personas en Estados Unidos. Y que todos estábamos, bueno, yo no me incluyo, pero todos estaban bien esperanzados en que iban a haber cosas y que iban a suceder cosas. Pero fíjense que apenas el sábado, el domingo, se anunció, perdónenme, que la promesa de ciudadanía para millones de personas sin documentos, particularmente jóvenes Dreamers y de TPS, quedaban fuera del paquete presupuestal. Discúlpenme. Y entonces, bueno, pues se activaron los mecanismos para empezar o insistir o presionar más y negociar con el Congreso. Los demócratas sacaron una propuesta para medio sustituir lo que se había rechazado en el Senado, pero pues yo no quiero hablar más, quiero darles la entrada a nuestros invitados. Que, Abel, ¿me ayudas, por favor? Claro, claro. Sí, este día nos acompaña Emilio Amaya, director del Centro Comunitario de San Bernardino, y Juan Manuel Guzmán, que es vocero de United We Dream. Ellos están con nosotros para hablar sobre este tema que es muy importante y pues ha pasado bastante esta semana, ¿no? Tras que se dio a conocer esta noticia sobre que sacaron la iniciativa del paquete presupuestario, no se dieron a esperar las respuestas. Hay ahorita manifestaciones en Washington, en DC, y también ya hay propuestas para qué hacer al respecto, hay alternativas, pero pues para eso están nuestros invitados, para explicarnos un poquito más. Juan Manuel, me gustaría mucho que iniciar contigo. Primero que nos contaras qué es United We Dream y luego que nos contaras también qué están haciendo y cómo ves tú las cosas, que me parece una perspectiva muy interesante los minutitos que platicamos previo al encuentro. Claro que sí, muy buenas noches. Buenas noches para los que están en el este de los Estados Unidos, buenas tardes para los que están en el Pacífico. United We Dream es la organización de jóvenes inmigrantes más grande de los Estados Unidos. Muchos nos conocen como los Dreamers, ¿no? Sin embargo, trata de aglutinar a diferentes jóvenes que son hijos de migrantes o que son jóvenes indocumentados o con DACA. United We Dream ha estado peleando por los últimos 10 años, 13 años ya, me parece que ya tenemos, por un camino a la ciudadanía, no solo por los jóvenes inmigrantes, sino también por las familias inmigrantes.
Y en este momento, como tú bien lo decías, estamos en pelea. Hay una lucha por la posibilidad de un camino a la ciudadanía. Y United We Dream ha estado desde muy lejos. Le hemos peleado mucho, especialmente, por ejemplo, al gobierno de Trump, al presidente Trump, le hemos peleado bastante la eliminación del DACA, la eliminación del TPS. Creo que hemos podido vencer, creo que como movimiento, no solamente United We Dream, sino como movimiento hemos podido vencer esto, pero ahora este camino a la ciudadanía. United We Dream, solamente para completar esto, han estado compañeros míos en Washington, D.C. el día de ayer, 11 horas en la noche, manteniendo una vigilia, y hemos tenido varias acciones en los últimos días en el Capitolio, en el Congreso, y hemos estado marchando en las calles de Washington para pedir un camino a la ciudadanía que suceda este año. Emilio Amaya, director del Centro Comunitario de San Bernardino, amigo de Conexión Migrante, que nos ayuda a entender todos los procesos complicados que se viven a veces en materia migratoria. Emilio, ¿cómo ves tú las cosas? ¿Cómo te cayó la noticia el domingo? Bueno, hay que poner las cosas en contexto, ¿no? La primera es la propuesta de reforma migratoria amplia, ambiciosa que había presentado el presidente Biden está muerta. O sea, y eso es algo que sabíamos nosotros desde un principio, sabiendo de antemano la composición actual del Congreso. Es decir, por más que los demócratas quisieran, ¿verdad? Lograr pasar una propuesta de reforma sin la aprobación sin la participación desafortunadamente del Partido Republicano, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, ahorita lo que tenemos ante nosotros es un proceso diferente, que es tratar de lograr cambios a través del proceso de reconciliación fiscal, ¿no? Y es interesante ver cómo la decisión de incluir o no el paquete de posible reforma caía en las manos de una sola persona, que en este caso es la parlamentaria del Senado, que ni tan siquiera tiene una decisión que sea vinculante, pero que sin embargo normalmente es escuchada pues por los senadores por la cuestión de las formalidades políticas, ¿no? Se ve difícil, ahorita se está manejando la posibilidad de simplemente hacer un cambio a una sección de la ley, la sección 247 del Acta de Inmigración y Nacionalidad, lo que se conoce como la ley del registro. La modificación de la ley del registro pudiera permitir que cualquier persona que vino al país antes de una fecha determinada pudiera obtener residencia permanente, ¿no? Actualmente, para ser elegible para beneficios bajo la ley del registro, la persona tiene que haber venido al país antes de 1972, ¿no? Entonces, dada por decir así, el hecho de que la parlamentaria se pronunció en contra de la posibilidad de incluir la propuesta que pudiera beneficiar a los Dreamers, que pudiera beneficiar a los jóvenes, a los tepecianos, que pudiera beneficiar a los trabajadores agrícolas, a los trabajadores esenciales, el plan B que se está ahorita manejando, que se está considerando, es presionar. De hecho, lo que se ha estado haciendo mucho trabajo a nivel nacional, precisamente para que de perdiz logremos la modificación de la ley del registro. Se plantea diferentes fechas, se habla quizá de 10, de 15, de 5 años, ¿no? Pero el simple hecho de que pudiéramos lograr a través de este proceso de reconciliación fiscal la modificación de la ley del registro pudiera beneficiar a millones de personas que actualmente se encuentran en el país, ¿no? Ciertamente, como dicen los compañeros de los grupos de jóvenes, esta lucha debe ser por todos, es una lucha donde se debe de incluir a todos, y el mensaje de nuestra comunidad es el hecho de la necesidad de seguir luchando, porque hasta ahorita nada de lo que hemos tenido, incluyendo DACA, ha sido gratis. Se ha tenido que ganar en las calles, y yo pienso que el Partido Demócrata tiene un gran reto precisamente para ofrecer lo que prometieron.
porque lo pueden hacer, pueden desentender la recomendación de la parlamentaria y tomar el riesgo político de presentar la propuesta. Obviamente, quizá no lo van a hacer por consideraciones de tipo político, ¿no? Pero ciertamente nos encontramos en un momento clave y al mismo tiempo estamos en una situación también bien difícil donde se nos sigue complicando día a día la posibilidad de un cambio migratorio. Gracias, Emilio. Voy a saludar a algunos comentarios que tenemos. Lucas Silva, saludos hasta Brasil. Rosy Salazar Amaro, saludos hasta Monterrey. Catín, saludos desde hasta Nicaragua, perdón. Eric Cartagena, hasta Honduras, un saludo. Nica Pinoleros, es Nicaragua, Honduras. No alcanzo a ver la bandera, yo estoy viejita. Alejandro Flores, saludos desde Veracruz. Emilio, tu paisano. Muchas gracias por escucharnos y por estar con nosotros esta noche. A mí me gustaría que comentáramos, Juan Manuel, qué pasa con los Dreamers, qué pasa con DACA, porque DACA no solamente tiene el reto, en el Congreso, sino que trae el reto de la Suprema Corte y de la posibilidad de que se pudiera desaparecer. Digo, a mí me parecería una locura y una tontería, pero bueno, no estamos aquí para... Pero cuéntame un poco del trabajo que están ustedes haciendo en ese sentido y en la parte de DACA, que es bien importante para pues más de 500,000 de jóvenes que han vivido con este programa, pero que es un programa que no te da seguridad ni certeza jurídica de poder estar, trabajar y vivir en Estados Unidos. Bueno, empezar con lo que Emilio había dicho, ¿no? DACA, mucha gente piensa de que DACA fue un regalo de parte del presidente Obama porque era buenito. No, fue una lucha bien tremenda porque el presidente Obama pensó o pensaba de que no podía hacerlo legalmente. Entonces fue una lucha de parte de todo el movimiento para poder traer el programa DACA. Un programa exitoso, como bien lo decías, ¿no? Que ha ayudado a muchos jóvenes a poder conseguir un permiso de trabajo, poder estar protegidos de la deportación, conseguir comprar su primera vivienda, comprar sus carros, en fin, un programa exitoso que viene el presidente Trump y dice, bueno, lo voy a eliminar. Es un poquito irónico cómo a veces programas que funcionan, viene algún político a querer eliminarlos solamente por razones políticas, no sin importar el impacto en la gente. Entonces, United We Dream inicia una lucha con muchas otras organizaciones, se empieza una batalla legal, no solamente, digamos, en un solo estado, fueron 5 lugares. Tuvimos una batalla legal en Nueva York, en Washington, D.C., en California. Hubo una lucha en el cual algunos jueces, 3 de los jueces, le dijeron al presidente Trump y a la administración Trump de que iban que la forma que habían eliminado el programa DACA era arbitraria y caprichosa. Así, con esos dichos y diretes, llega a la Corte Suprema. La Corte Suprema, en fin, le dice al gobierno de Trump de que tiene que volver a revisar porque sí, en efecto, ellos habían eliminado el programa DACA con razones realmente políticas. Volvemos al problema. Otra vez viene el juez del quinto circuito, el juez Hanen, que, dicho sea de paso, ya había eliminado el programa DAPA ya en el 2014-2015 y pone en entredicho otra vez el programa DACA. Entonces, lo que podemos deducir es de que el programa DACA es un programa temporal, 1. Número 2, es un programa que está en peligro, en constante peligro de batallas legales. Y es por eso de que nosotros andamos pidiendo un camino a la ciudadanía. Entonces, la forma más segura de poder salir adelante y acabar con esta incertidumbre es un camino a la ciudadanía. Emilio, ¿qué tanto han traicionado los demócratas a la comunidad migrante o a la comunidad hispana y latina después de que prometieron que lograrían esta reforma y casi era como
una especie de negociación para que votaran por ellos, ¿no? Claro, no sé si han traicionado, o sea, hay que entender que el Partido Demócrata no es monolítico, de la misma manera en que el Partido Republicano tampoco es monolítico, ¿no? Dentro del Partido Demócrata tenemos un sector que entiende la necesidad de lograr cambios para nuestra comunidad y hay un sector que se opone a cambios migratorios totalmente, ¿no? Hay que recordar que durante la administración Obama fue precisamente lo que se llamaba los Blue Dogs, los demócratas, los azules, los que básicamente se encargaron de descarrilar la posibilidad de la reforma, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que como cualquier partido político, el Partido Demócrata utilizó el asunto migratorio como una manera de asegurar hasta cierto punto el voto migrante, el voto latino, sabiendo de antemano las posibilidades que quizá no muy realistas de lograr una reforma migratoria, ¿no? Desafortunadamente, en un sistema bipartidista, tenemos que seguir ahora sí que trabajando con aquellos que están dispuestos a trabajar con nosotros. Yo no soy ni demócrata ni republicano, de hecho trato de ser apartidista. Sin embargo, hay necesidad de trabajar con aquellos que de alguna manera, cuando menos nos escuchan, ¿no? Yo pienso que más allá de la responsabilidad que tiene el Partido Demócrata, está también la responsabilidad que nosotros tenemos como migrantes. Es decir, hasta qué punto nosotros los migrantes hemos hecho lo suficiente para tratar de lograr una reforma migratoria, ¿no? Entonces, todavía hay mucha resistencia de parte de nuestra comunidad para involucrarse, para participar, para salir a votar. O sea, hay mucho trabajo que hacer todavía para lograr que el voto latino se convierta en un poder que no solamente haga cambios en el Partido Demócrata, sino también en el Partido Republicano, ¿no? Entonces, en conclusión, yo diría que más que traición, el Partido Demócrata prometió algo que en realidad no iba a poder cumplir y en lo cual no tiene control. Sin embargo, ahorita tienen esa oportunidad de oro. Ahorita tienen esa posibilidad de desoír las recomendaciones de la parlamentaria en el Senado y simple y sencillamente proceder a través del proceso de reconciliación fiscal, ¿no? Yo pienso que en estos momentos el Partido Demócrata tiene el gran reto de en realidad demostrar si está con la comunidad migrante o no. Del Partido Republicano yo pienso que nos olvidamos, es por demás, ¿no? Así es, Juan Manuel. ¿Qué opinión te merece esta parte que comentaba con Emilio, la parte de los demócratas que nos prometieron que si votaban por ellos habría reforma y pues se está complicando? Sí, yo pienso entre lo que tú decías, entre la traición, yo digo, bueno, no sé, me parece un poquito más de incompetencia, porque Trump pasó muchas cosas con 52 votos en el Senado. Trump pasó créditos, o sea, les dio a los millonarios y billonarios muchas facilidades para que no paguen impuestos. Y en este momento los demócratas se están peleando por cosas que, o sea, se están peleando entre ellos para evitar que salgan cosas que necesita el país, que necesita la gente en un momento de pandemia, en un momento donde realmente se necesita la fuerza del gobierno federal. Hay una lucha interna entre los demócratas, no se pueden poner de acuerdo. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Yo también comparto lo que decía Emilio. Yo no le voy a los republicanos ni a los demócratas. Lo que quiero es alivio para nuestra gente. Lo que queremos es alivio para nuestra gente. Pero en este momento me parece de que hay un poco de falta de liderazgo porque hay hasta confusión de lo que está sucediendo y me parece que el Partido Demócrata está teniendo problemas internos muy fuertes y si no superan esos problemas, entonces, como decimos popularmente, nos quedamos sin soga y sin cabrita. Así es. Selene. Sí, pues, bueno, de manera irremediable cada que hacemos un en vivo, las preguntas de la audiencia últimamente se están yendo sobre los temas de asilo. Emilio, nos están preguntando si algo está pasando con el asilo, si ya están pasando,
¿Sabes algo que les podamos comentar a ellos que nos están preguntando ahorita? Sí, es a través de mensajes de WhatsApp. No ha habido cambios, desafortunadamente. El cierre de la frontera fue extendida hasta el día 21 de octubre, se anunció recientemente. Todavía se sigue el proceso legal. De hecho, recientemente hubo una decisión de corte que determinó que la aplicación del título 42, la política de salud pública título 42, es ilegal, pero todavía no se ha traducido a cambios en la frontera, ¿no? Entonces, en estos momentos la recomendación es la misma. Aquellas personas que tienen solicitudes de asilo deben de hacerlo a través de las organizaciones que hacen las entrevistas de riesgo, que básicamente es la manera en que pues pudieran ingresar legalmente al país una vez que se determinan que califican. Pues ahora, lo que sí hemos notado es el incremento de las personas que han ingresado de manera irregular, es decir, se brincan la barda y ya estando de este lado solicitan asilo. Eso sí hemos notado, y también hemos notado una gran cantidad de personas que son puestas en libertad sin las entrevistas de miedo creíble, ¿no? Y esto es más que nada por el hecho de que tanto la patrulla fronteriza como la oficina de ICE están superadas, ¿no? O sea, sí hay una saturación grande en los centros de detención y entonces obviamente tienen que poner en libertad a nuestra gente, ¿no? Entonces, aquellas personas que quieren hacer las cosas de manera correcta, pues desafortunadamente tienen que seguir esperando a que haya reapertura de la frontera, haya alineamientos nuevos, y a estas alturas la recomendación es hacer los trámites a través de las encuestas de riesgo, ¿no? Si le van a hacer así como muchos le hicimos y si quieren echar el volado, pues buena suerte. Ya de este lado, lo único que tienen que recordar es insistir de que tienen miedo de regresar a sus países de origen y acogerse a lo que establece la ley de asilo internacional. Gracias, Emilio, porque de hecho, una persona también nos preguntó que si es cierto que a partir del 1 de octubre van a dejar de estar pasando mamás con niños. No ha habido cambios. De hecho, la situación se está moviendo al incremento de las medidas de tipo restrictivo, y esto es más que nada por los problemas que hemos estado mirando principalmente en el área de Texas, principalmente con la situación con nuestros hermanos haitianos, ¿no? Hay mucha mala información que circula dentro de nuestras comunidades y en el extranjero, pero no hay ningún cambio en política oficial que pudiera permitir que unidades familiares, ¿verdad?, tuvieran mejor trato, pues deberían que cualquier otra persona que es solicitante de asilo. Gracias, Emilio, por responder las preguntas, porque sí es un tema constante y permanente que tenemos cada semana que hacemos un Entre Amigos. Juan Manuel, a mí me gustaría que conversáramos un poco sobre este tema que tocaba Emilio, que era la organización y la participación de la comunidad migrante latina e hispana. Y ahí traemos, creo que, un problema. Yo lo noto muy en lo particular con las organizaciones o los clubes de mexicanos que ni entre ellos se llevan, no se ponen de acuerdo, no se organizan, se pelean. Esta semana vivimos les voy a contar el chisme, vivimos una historia de dos grupos que están peleados y que no quieren que pongamos sus nombres juntos. Dios mío, entonces les digo, pero ¿cómo se les ocurre si se dedican a lo mismo? Que se supone es ayudar a los migrantes. Entonces, esto es un grave problema. ¿Cómo ves las cosas y cómo United We Dream ha cohesionado por lo menos a la comunidad joven? ¿Cómo le hacen? Bueno, esta es una pregunta demasiado profunda, ¿no? Voy a empezar por la última parte de tu pregunta, que es cómo en la situación de los jóvenes, quizás United We Dream pudo aprovechar una oportunidad, ¿no? Creo que hubieron algunas cosas en común, y creo que empezar por las cosas en común ayuda mucho en el método de organizar a las personas, ¿no? En este caso, en los jóvenes migrantes, una crianza más o menos a la misma, que tiene muchas similitudes en un país de padres inmigrantes en los Estados Unidos, en la casa español, en la escuela inglés, en la casa, el país de los papás afuera,
los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en común que se pudieron cohesionar. En cuanto a nuestra comunidad latina, migrante, lo que tú decías de las peleas que suceden. Yo pienso de que es necesario hacer un debate un poco más profundo, porque nos estamos peleando por cosas superficiales. Estamos viendo la punta del iceberg. No estamos viendo todo el problema que viene abajo, porque el problema es más profundo. El problema es súper profundo, que tiene que ver con desigualdad económica, tiene que ver con racismo, clasismo. O sea, hay un montón de cosas que realmente no nos ponemos a hablar. Y es más difícil también en nuestras comunidades porque recordemos que muchos de nosotros estamos todavía en sobrevivencia. No hemos pasado todavía a ese momento donde tenemos el tiempo para pensar, reflexionar y esas cosas. Mucha de nuestra comunidad vive al día porque no tenemos las oportunidades, no tenemos acceso a empleo, no tenemos acceso a beneficios sociales, seguro de salud. Hay muchas cosas, entonces estamos todavía peleándonos por la superficie, por la punta del iceberg. Si hacemos un proceso un poco más profundo, entonces vamos a ver de que tenemos muchos motivos más por qué unirnos. Emilio, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo le hacemos para, como dicen en mi tierra, encontentarlos? Ya, irónicamente, muchos de los problemas no se dan tanto no es tanto en la comunidad, sino en los liderazgos. O sea, hay veces son los liderazgos y de hecho tenemos un gran problema de liderazgo a nivel nacional. De hecho, podemos hablar de que no podemos identificar líderes nacionales. O sea, sí podemos identificar, por ejemplo, el sector de los jóvenes, United We Train, podemos identificar, por ejemplo, los trabajadores agrícolas, ¿no? Pero no, yo pienso que un reto grande que tenemos nosotros como comunidad es precisamente un día llegar a tener ese liderazgo nacional que nos permita definir agendas, porque hasta ahorita no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Y obviamente hablar de la comunidad, como decía Juan, pues hay que tomar en consideración una serie de factores, ¿no? ¿Por qué no se involucra nuestra gente? ¿Por qué no participa? ¿Qué limitaciones hay, no? Y obviamente todo se entiende. Yo lo sigo mirando como un reto muy grande y yo pienso que hay veces a mí me cuesta trabajo entender cuando una persona dice, tengo miedo de ir a una marcha, pero pues no tiene miedo de irse al baile el fin de semana. Tampoco tiene miedo de echarse las cheves el fin de semana en las carnes asadas. O sea, entonces es ahí donde tenemos que empezar a ver, ¿no? Entonces yo pienso que hay necesidad de que nos empecemos a muchas veces a cuestionar y hay necesidad de que nosotros, los que pudiéramos ser percibidos como líderes, empecemos a dejar de ser paternalistas, porque hay veces caemos en el paternalismo, caemos en la cuestión de la victimización y yo pienso que hay necesidad de empezar a ver al migrante como sujeto de cambio, o sea, como alguien que tiene la capacidad de hacer cambio y de alguna manera hacerle entender a nuestra gente que pueden hacer cambios aunque sean pequeños, ¿no? Mucho de ello tiene que ver con el concepto de la cuestión de la organización y también tenemos que hablar de que la comunidad latina, hispana, migrante tampoco es monolítica. Tenemos mexicanos, tenemos centroamericanos, tenemos cubanos, tenemos venezolanos cuyos intereses son totalmente diferentes, ¿no? Pero haciendo la analogía con lo que sucedió con los jóvenes de los Dreamers, yo pienso que hay necesidad de empezar a encontrar cosas que son comunes, cosas que nos afectan a todos, cosas que nos benefician a todos, para de alguna manera empezar a manejar una agenda que pudiera nacional, que pudiera ser un poquito más amplia, ¿verdad? La cuestión migratoria es algo que nos une a todos, porque de alguna manera, al margen de donde estemos, nos afecta a todos, ¿no? Pero yo pienso que sí tenemos ese riesgo grande. Algo que es interesante ver en el caso de los jóvenes es que DACA se dio precisamente a la lucha de los jóvenes. Sin los actos de desobediencia civil, sin la presión que pusieron, sin los cientos de jóvenes que fueron arrestados, porque para esto hubo jóvenes que fueron arrestados para que hubiera DACA, no tuviéramos DACA.
Y desafortunadamente, ahorita muchos de los jóvenes que se benefician de DACA no entienden esa lucha ni tampoco les interesa. O sea, entonces tenemos que, ¿verdad? Es ese reto grande de mirar de qué manera podemos, pues, ayudar a nuestra gente a entender el hecho de que tenemos que ser sujetos de cambio y no meros objetos como lo somos ahorita, que somos re buenos para gastar y somos re buenos para consumir, pero desafortunadamente nada de eso se traduce en algo que nos beneficie como comunidad. Así es, Emilio. Y fíjate que yo siempre he pensado que es parte de lo que hemos vivido en nuestros países o en los países de origen. En México sirve, el trabajo comunitario es muy pobre, cada vez hay más, es cierto, pero es muy pobre y no significa nada en la sociedad o significa muy poco. Y pensamos que no sirve de nada porque pues aquí no sirve de nada ir a una marcha y exigirle a un político porque al día siguiente lo hacemos presidente, ¿verdad? Entonces, pero en Estados Unidos o en otros países sí cambian las cosas. Y DACA es una prueba de que eso sucede, pero ¿cómo convencemos a la comunidad de que la historia que ellos vivieron, en México en lo particular, lo podemos poner, no va a ser lo mismo que sucede en Estados Unidos? Ahí es el gran reto, yo creo que no solamente de las organizaciones, sino de los medios de comunicación también, que tenemos una responsabilidad muy importante de poder explicarle a la gente por qué es importante que ellos participen, ¿no? Quiero mandar saludos que luego me reclaman. Entonces, Vilma Paz, saludos hasta Guatemala. Ivette Rodríguez Mena, saludos hasta Nicaragua. María Franco, saludos desde California. Gracias por pelear por los migrantes. Gracias por tu comentario, María. Y a mí me gustaría ahora que habláramos un poco de qué sigue después de este momento. Hubo una marcha ayer muy grande. ¿Cómo se están preparando las organizaciones? Juan Manuel, me gustaría que nos contaras un poco. Y luego, Emilio, a mí me gustaría que tú nos contaras o qué le podemos decir a la comunidad, porque hay también una historia que, Dios mío, es que de veras, de mucha gente que está buscando ya abogados porque ahí viene la reforma migratoria. Entonces, por una parte, ¿cómo están las organizaciones? Y por otro, ¿qué mensaje le debemos de dar a la comunidad de qué es lo que usted debe hacer ahorita si no tiene documentos? Juan Manuel. Bueno, yo creo que, como habíamos dicho antes de entrar en el vivo, detrás de cámaras, el partido todavía no ha terminado, ¿no? No podemos salirnos del juego antes de que toque el silbato final. Entonces, tenemos todavía tiempo y quizás estamos en tiempo extra. La verdad es cierto, quizás estamos en los tiempos extras porque entramos en un momento muy crítico donde el gobierno, el Congreso, está empezando a pelear temas muy fuertes. El techo de la deuda, ¿no? Se está manejando de que los Estados Unidos podría incumplir sus deudas en las próximas semanas. El presupuesto. Entonces, es un tema bien complicado, pero las organizaciones están, en mi parecer, están bastante unidas en el camino a la ciudadanía, en agotar todas las opciones. Vamos a estar ahí hasta el final y especialmente United We Dream va a quedarse hasta el final a luchar, a conseguir ese camino a la ciudadanía. Porque hay que hablar las cosas como son. Si este año no tenemos un camino a la ciudadanía, el panorama político se ve muy difícil para los próximos 5 o 10 años. Ya me asustaste, sentí muy feo eso último que dijiste, pero es cierto. Emilio, ¿qué pasa? ¿Qué le podemos decir a la comunidad? Bueno, la recomendación es mantenernos informados, o sea, obviamente estamos hablando de posibles cambios, pero solamente son eso, posibles cambios. No ha habido cambios en la ley de inmigración. Hay una serie de recomendaciones que de cualquier manera le damos a nuestra gente y normalmente son 3 recomendaciones básicas. La primera es seguir continuando de alguna manera documentando su presencia en el país mediante documentación que establezca que están aquí, lo cual en caso de que lográramos que se modificara la fecha de registro es algo que se necesitaría porque se tendría que establecer que la persona vino al país en una fecha determinada.
Eso de cualquier manera les sirve a la mayoría de nuestra gente en caso de que fueran detenidos, porque siempre tienen la posibilidad de litigar en los tribunales lo que se conoce como la cancelación de la deportación, ¿no? Entonces, primera recomendación, siga documentando su presencia en el país a través de cualquier medio. Segunda documentación, cumpla con cualquier requisito de ley, principalmente los pagos de impuestos, declaraciones de pagos de impuestos, y obviamente evite meterse en problemas con la ley, porque eso es algo que a la larga va a ser un problema, ¿no? Tener antecedentes penales. Y finalmente es la de prepararse en caso de que hubiera algún cambio en la ley. Y eso implica varias cosas. Una de ellas, empezar a buscar recursos a lo largo del país. Hay organizaciones como la mía, como United We Dream, que proveen normalmente consejería legal, asistencia jurídica. Empezar a ver, ¿verdad?, qué organización está en mi comunidad, a qué organización puedo acudir en caso de que hubiera un cambio en la ley, ¿no? Y obviamente empezar a pensar de dónde vamos a sacar los recursos porque se habla, si hay el cambio en la ley del registro, se habla de pagar una cierta cantidad por concepto de pago de procesamiento y multa, etcétera, etcétera. Nada está definido, ¿no? Entonces, y más que nada, y antes que nada, evitar todavía empezar a hacer contratos, empezar a hacer arreglos por servicios que no existen. Como bien decimos nosotros, ¿verdad? A río revuelto, ganancia de pescadores. Ya hay en nuestra comunidad mucha gente que está ofreciendo servicios. Quizá a estas alturas el único servicio que valdría la pena tratar de obtener es el de obtener copia de antecedentes penales, por si acaso fueron arrestados, por si acaso tuvieron en el pasado algún proceso migratorio de por medio. Aparte de eso, en realidad es seguir esperando, seguir a la expectativa y mirar de qué manera nos podemos involucrar para lograr que se dé este cambio. Algo interesante es que hay necesidad de educar todavía mucho inclusive a los propios legisladores demócratas, porque el asunto migratorio es algo que, aún a pesar de que es algo tan importante, no afecta a todas las comunidades de la misma manera. Y hay lugares donde los legisladores no saben la importancia ni la implicación que tendría lograr un camino a la ciudadanía, ¿no? Entonces, la recomendación es, si usted vive en un área donde hay pocos migrantes, donde hay mucha resistencia ¿verdad? Y hay manera de que le escuchen, ¿verdad? Platique de su caso, platique de su familia, platique de las contribuciones que hace como migrante, porque otra vez estamos en un momento donde o lo logramos o no lo logramos, y como totalmente de acuerdo en lo que decía Juan Manuel, si no se logra este año, nos vamos a quedar bailando por el resto del gobierno. El año que viene es año de elecciones de término medio, nadie va a querer tocar la cuestión migratoria. Si se pierde, los demócratas pierden la mayoría relativa simple que tienen ahorita en el Congreso, va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, este es el momento y ahí es donde está el reto, ¿verdad? Yo tengo un par de dudas, bueno, son dos, pero van conectadas. Una es sobre esta parte que ahorita mencionabas, Emilio, bueno, hace ratito, sobre el temor de las personas, ¿no? Que les da miedo manifestarse y que hablabas. Pero yo quería ahondar un poquito en esto porque los protege la primera enmienda, ¿no? Que las da derecho y que no tenía miedo. Y otra duda sería un poquito sobre esta parte que ahorita comentó Juan Manuel, que es como el requisito de no tener antecedentes o no haber pertenecido como a bandas. Me parece que al respecto solamente Elizabeth Warren, bueno, no he visto a alguien más, pero que es la que se había como propuesto incluir como una reformilla ahí aparte, para dar como una segunda oportunidad a los jóvenes que sí cometieron errores, ¿no? Considerando eso, hablar como un poquito de también si se incluye eso, porque no lo he visto mucho yo que lo peleen. O sea, esa parte es como fierro de sin antecedentes ni nada, y ahí no se considera que también, no siempre las situaciones, ¿no? Porque uno como migrante llegue, pues no es que puede ir a vivir a las mejores zonas o los padres trabajan, ¿no? Están al pendiente de los hijos y es muy fácil que uno tenga ahí un error. No, sí. Quizás puedo empezar y hoy te la paso Sí, Juan Manuel. el temor de manifestarnos. Bueno, yo te lo puedo decir por experiencia personal, ¿no? Es difícil salir de las sombras, ¿no?
estás demasiado atareado tratando de sobrevivir, entonces ir a manifestarte a veces hasta es difícil, ¿verdad? Porque tampoco tú tienes el entendimiento de qué es lo que va a cambiar. Inmediatamente ves tus necesidades del día, de la renta, esta semana, la comida y estas cosas. Entonces, ver hacia la pintura completa es difícil. Y nuestra comunidad, miren la pandemia, no nos dieron los cheques de estímulos. ¿Dónde están los cheques de desempleo? ¿Quién recibió? No recibieron. Entonces, nuestra comunidad tiene un reto muy grande, porque no solamente es manifestarse, sino tener sobrepasar la sobrevivencia para poder manifestarnos. En cuanto al segundo punto que tú traías sobre las segundas oportunidades, este país ha criminalizado demasiado a la gente de color, a los inmigrantes. Las cárceles, la verdad, está llenísima de nuestra gente, y yo estoy muy a favor de las segundas oportunidades. Creo que United We Dream también envía ese mensaje, porque la criminalización es fuerte. Y muchas veces sin tener el derecho al acceso que la ley te permite para poder defenderte. Entonces, sí, las segundas oportunidades es muy importante. Sí, de hecho, parte del problema que encontramos, aún inclusive entre grupos promigrantes, es la distinción entre migrantes buenos y migrantes malos. Y muchas veces se refuerza el sentir de que pues hay que darle oportunidad a aquellos que se portan bien y no necesariamente los que se portan mal, ¿no? Lo cual para nosotros también es totalmente erróneo. O sea, el gran problema de los migrantes cuando se meten en problemas, muchas veces de manera inclusive, pues viven en barrios difíciles, hay veces situaciones que complican la vida, es el hecho de que acaban pagando doble por un delito. Es decir, no solamente sufren las consecuencias legales de haber cometido una falta, sino que después les afecta en su proceso migratorio, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con Juan Manuel, la criminalización de la comunidad migrante es algo que se debe de detener, ¿verdad? Porque terminamos siendo ciudadanos de segunda clase, donde acabamos pagando doble por un error que cualquiera comete, ¿no? Y estamos hablando pues de aquí del país de las segundas oportunidades, ¿no? Regresando específicamente a la propuesta de reforma migratoria a través del proceso de reconciliación, sí contemplaba la posibilidad de obtener dispensas o perdones cuando la persona no había cometido un delito, por decir así, grave. Es decir, si la persona había cometido un delito por el cual quizá la sentencia no es más de un año, no es un delito con agravantes, la persona pudiera, en teoría, solicitar un perdón, y también la persona pudiera solicitar perdones post rehabilitación a través de los tribunales criminales, lo que se conoce como expungements, ¿no? Entonces, sí está considerado. De hecho, si se lograra la modificación de la ley del registro, un requisito es establecer buen carácter moral, y dentro de la interpretación de buen carácter moral hay formas de lograr que un delito, ¿verdad?, no le afecte a una persona. Pero aún a pesar de estar en contra de la criminalización de nuestra gente, la recomendación sigue siendo, si no hay necesidad de meterse en problemas, no se meta, ¿verdad? No nos metamos de manera gratis, porque, por ejemplo, si vamos a manejar por ebrios, ¿verdad? Bueno, pues ahí es algo que nosotros podemos considerar. Sí, yo entiendo, pues, pero si te emborrachas y manejas, piensa en no solamente la consideración, el impacto que pudiera tener en tu proceso migratorio, sino también las familias a las cuales puedes afectar en caso de que atropelles a alguien, ¿no? Entonces yo pienso que sí, ciertamente estamos contra la criminalización, más que nada porque es parte de esta pobreza sistémica que se vive en nuestras comunidades, que causa que la criminalidad se incremente en nuestros barrios, pero por el otro lado hay necesidad de que seamos responsables, ¿no? Ok, Así muchísimas es. gracias. Hay una pregunta, Yaribet Rodríguez Mena dice, una pregunta, tantas gentes que las llevan y las entregan en migración y los dejan pasar a los Estados Unidos, ¿qué seguridad tienen ellos dentro de allá, bueno, en Estados Unidos, de no ser deportados? Hasta donde entiendo, Emilio, están deportando gente.
si están cruzando Estados Unidos, ¿no? Ciertamente, y lo miramos en el caso de los haitianos, pues, que vienen de una situación bien difícil y que no deberían ser deportados, porque de alguna manera nosotros hemos contribuido a que Haití esté así. Hay que recordar que ha sido nuestra política exterior la que ha causado que Haití termine en esa situación. Ciertamente, bajo la ley actual, si una persona no puede establecer la posibilidad de persecución debido a cuestión de raza, credo, membresía de grupo, opinión política, supuesta opinión política, la persona puede ser deportada. Aun cuando la persona se le permite quedarse en el país, la única seguridad que tiene es la seguridad de poder agotar sus recursos legales a través del proceso migratorio existente. Ese podríamos decir que es la única seguridad, aunque ahí la falta de recursos, la falta de dinero, la falta de abogados, ¿verdad? Obviamente complica la situación, ¿no? Pero más de ahí, en realidad no podemos hablar de alguna otra seguridad. Gracias, Emilio. Y bueno, a mí me gustaría que tanto Juan Manuel como Emilio nos dieran un comentario final, pues un poco de las perspectivas, ya nos comentaba algo Juan Manuel, como cierre para pues despedirnos y ya dejarlos descansar. Juan Manuel, primero, tú, por favor. Bueno, primeramente agradecerles a ustedes por el espacio, por la cobertura y por la conexión a nuestra gente. Yo soy indocumentado, crucé la frontera, creo que tenemos muchas cosas en común con la gente que nos está viendo. Es momento de organizarnos. Pase lo que pase, porque no sabemos cómo va a suceder. El panorama político está demasiado complicado. Sin embargo, es necesario de que empecemos, como decíamos con Emilio, ¿no? Empecemos a dejar esos problemas superficiales y empecemos a organizarnos. Nuestra gente en algunos lugares puede manejar, en otros no. Nuestra gente tiene la oportunidad de acceder a licencias técnicas y profesionales, en otros no, en otros estados. Necesitamos buscar esa igualdad. Necesitamos empezar a organizarnos para poder traer los derechos de nuestra gente y poder hacer de que se respeten. No lo vamos a conseguir si nos seguimos peleando. Necesitamos unidad. Y mirando para adelante, lo único que les puedo decir es de que vayan a la organización local más cercana, inscríbanse, estemos en la lucha, esto no se termina. Así que mil gracias a ustedes, les agradezco, en realidad muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio. Gracias, Juan Manuel, y son bienvenidos cuando ustedes quieran, con muchísimo gusto. Emilio, adelante. Pues haciendo eco de lo que dice Juan, pues el mensaje para nuestra comunidad es seguir a la expectativa, ¿verdad? Todavía tenemos fe de que este partido termine y salgamos ganando, ¿verdad? Pero de la misma manera, pues, buscar formas de involucrarnos. No solamente en la reforma migratoria, tenemos muchas luchas locales que tenemos que seguir luchando, principalmente en lugares donde no se ha logrado el acceso a beneficios limitados, tales como las licencias de conducir, ¿no? Y entonces nuestra gente no nos desesperemos, no nos desanimemos, ¿verdad? Hay que mirar maneras de aportar y pues seguir adelante. Es una lucha y es una lucha a largo plazo. La última reforma migratoria la logramos en 1986. Yo empecé a marchar en 1980-82. Andaba yo marchando por la reforma migratoria. Nos tomó años lograr una reforma migratoria. Nos va a tomar años lograr algo que en realidad beneficie a nuestra gente. Así que, ¿verdad? Gracias por el espacio y gracias por la conexión. Y gracias a Juan Manuel por su participación y a todos ustedes, obviamente. Muchas gracias, Emilio. Ya sabes que eres el consentido de Conexión Migrante para estos temas. No, muchísimas gracias de veras a ambos por explicarnos y por explicarle a la comunidad lo que está pasando. Habrá que estar muy pendientes. Estén seguros de que haremos nuestro mejor esfuerzo para en el momento en que sucedan cosas importantes en Conexión Migrante lo puedan encontrar. Último saludo, Edward Vizcaya, saludos desde Colombia para toda la raza latinoamericana. Un fuerte abrazo, Edward, muchas gracias, saludos. Y pues con esto me despido. Muchísimas gracias, Elene, gracias, Abel, gracias por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos. No se olviden, próximo jueves, 7 de la tarde, tiempo de hora del centro, tiempo Ciudad de México. Aquí nos vemos en esta charla entre amigos
con los temas importantes para ti, para la comunidad migrante. Gracias nuevamente, Juan Manuel y Emilio, por acompañarnos y que tengan muy buenas noches. Gracias.